Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que... Inteligencia musical. Los otros días le preguntaba al ChatGPT sobre los diferentes tipos de inteligencia que hay. Y hablamos de la inteligencia cognitiva, la inteligencia espiritual, psicológica, y daba muchas opciones. Y una de ellas hablaba de la inteligencia musical, a la cual me surgió la duda, que decía que es la capacidad de interpretar la música, considerando la música como un lenguaje de comunicar un mensaje puntual. Eso me llevó en algún momento a tener la oportunidad de hablarlo con el músico español, mi querido Antonio Arco. Arco lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, quien tiene un repertorio exquisito de canciones que en lo personal creo que son canalizaciones. En aquel momento me contó de una canción que estaba por lanzar en base a unos comentarios de canciones insignias que tiene, como es La Cura, como es 80 años, Manuel, Abril, las canciones a sus hijos, Plácida, a su hermana. Y cada uno tiene su canción como una de las tantas que tiene que les dedica a las personas. Y esta canción, que lanzó el 30 de enero, cuando todo se derrumbe, me impactó de una forma muy fuerte. Me lleva a dos cosas. Una, en este talento, en este regalo, en este don que tienen los músicos, de que según la inteligencia artificial, si lo vemos lo que comentan, creo que el budismo, el planeta vibra en cierta frecuencia y van ciertos mensajes y energías que van dando vuelta al planeta. Y creo que los músicos, como el caso de Antonio, tienen la capacidad de percibir y transcribir un mensaje que llega. Me identifiqué mucho en esta canción Cuando todo se derrumbe, tal vez porque los que nos dedicamos al tema de la salud mental estamos siempre por vocación buscando que todos estemos bien y encontremos el sentido de vida y lo revaloremos. Con esto no quiero entrar en que todo es fácil, no es fácil. La vida es un camino, todo es un camino que tenemos que vivir experiencias, en donde incluso hablaba con Arco en algún momento y dice, no me gusta la palabra sufrimiento, porque todo forma parte de la vida en esta filosofía. Nos animemos a vivir, como creo que dijo una persona en algún momento, y salgamos a caminar y a vivir. Cuando todo se derrumbe es una canción que me inspiró. Este clip lo grabé como 3 veces, 4 veces. Se lo dedicaba a psicólogos amigos, psicólogas amigas, a mi grupo de duelo, a la gente que atiendo porque siento esa necesidad de expresar mi amor y mi cariño por ellos. Y el mayor regalo que la gente le puede dar a un terapeuta es la sonrisa, o el amor, o las ganas de vivir después de haber visto la terrible tempestad emocional por la que pasamos. Hoy vamos a estar hablando de tanatología con una amiga que está en Monterrey, Karina. Ella tiene su página Kitsui, que ahí lo vamos a ver. Y un poco conociendo la música y que a cada persona le dedico alguna letra o algo, esto va para todos los terapeutas, para las personas que creemos en el acompañamiento, en la salud mental, en los amigos. No voy a cortar esto y perdonen el WhatsApp que está sonando. Y esta canción comienza así. Cuando se levante el polvo que cubría nuestra fe, cuando tiemblen los cimientos de esta torre de Babel, cuando salgan en bandada quienes hablan sin saber que el momento de mirarnos era ayer, y cuando todo se derrumbe, ahí estaré. Bienvenidos al puente. Bueno, acá comenzamos. Bienvenidos a otra edición más del Puente. Este puente que cruzamos cada vez que podemos tratando de unir las cosas del cielo y la tierra, lo material y lo intangible, el corazón y la mente y todo esto que siempre estamos buscando respuestas, ¿no? Y hoy tengo una invitada que conocí en las redes puntualmente. Estas historias de Instagram que uno va pasando y se encuentra con algún mensaje siempre muy potente.
y fue alguien que tocó y me dio una respuesta a una pregunta que hice, ¿no? Y siempre creyente, como muchas veces digo, que la forma que tiene Dios de comunicarse es por medio de las personas, y lo interpreté como una respuesta que me estaba dando por medio de la invitada de hoy. Y ella es Karina Herrera, de Monterrey, es psicóloga, tanatóloga, ahora me va a decir por no me quiero confundir, es mamá, esposa, y le quiero dar la bienvenida, y hoy vamos a estar hablando esto de la reconstrucción permanente de los diferentes estados de nuestra vida. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida al programa. Hola, Gustavo. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz de estar contigo finalmente. Y justo eso que dices de los amigos que hacemos en las redes, donde se encuentran dos personas con gustos muy similares y pensamientos muy, muy afines. Compartimos la música que nos gusta y ha sido un gusto conocerte en este medio. Siento que ya te conozco. Es impresionante. Disfruto mucho de lo que tú compartes y me encanta que tú disfrutes lo que yo hablo, escribo, digo en las redes. Sí. Ya quiero conocer tus perros. Solo tengo uno, ¿eh? El Ok. otro, el grande es el mío. Ok. Ahorita te lo pudiera traer aquí, fíjate. Sí, porque hace los reels siempre con un perrito, Cari. Sí, Cari, sí. sé que sos una amante de la música, que te conecta. Yo también considero eso, que la música nos conecta con un sentimiento. En algún momento hablaba con este amigo nuestro de todos estos días nuevos del ChatGPT y le preguntaba cuántos tipos de inteligencia hay. Y dentro de las inteligencias me comentó de la inteligencia musical. Y digo, ¿cómo es esto de la inteligencia musical? No lo terminaba de comprender. Y en eso tuve una llamada por otro tema con mi querido Antonio Arco en España. Es un músico español, compositor, pianista, yo digo que es un canalizador. Y Antonio Arco me decía que había estado leyendo un libro y hablaba de que el planeta vibra en cierta sintonía y que muchas veces los músicos perciben esa sintonía. Eso me quedó, es como que tuve la respuesta a la duda de qué es la inteligencia musical. Y yo considero, esto es una opinión personal, que es la capacidad de interpretar las vibraciones o de todo tipo que hay en el planeta y transcribirlas a la música, a la letra y la música. Entonces, hablando con él, este programa se lo dedico a él, te lo dedico a vos, Cari, y a toda la gente que se dedica a esto de cuidar la salud, porque hablábamos como en octubre por ahí de una canción que iba a largar que se llama Cuando todo se derrumbe. Y bueno, el 30 de enero tenemos el gusto todos de haberla escuchado. Y hay una parte que dice, y la vamos a escuchar ahora, que dice, cuando se levante el polvo que cubría nuestra fe, cuando tiemblen los cimientos de esta torre de Babel, cuando salgan en bandada quienes hablan sin saber que el momento de mirarnos era ayer. Y cuando todo se derrumbe, ahí está. Y el resto lo escuchamos en la canción. Cuando se levante el polvo que cubría nuestra fe, cuando tiemblen los cimientos de esta torre de Babel, cuando salgan en bandada quienes hablan sin saber que el momento de mirarnos será ayer, y cuando todo se derrumbe, ahí estaré. Cuando los que callan digan y maldigan con razón, cuando choquen las palomas por volar sin dirección, cuando todo sea nada, cuando nada sea amor, cuando seas quien tú quieras, por favor, cuando seas quien tú quieras, seré yo. Porque resuelta la duda de un depende de un quizás, solo quedará la suerte que igual viene que se va. Yo descanso en la evidencia de castillos de papel y está escrito en la existencia que seguro han de
cuando todo se derrumbe, ahí estaré. Cuando abran las compuertas para que corra la verdad, cuando arrastre a su paso aquello que querríamos tapar, cuando mueran los que viven y malvivan los demás, cuando creas que no existe nada más y te rinda, justo entonces ganarás. Resuelta la duda de un depende, de un quizás, solo quedará la suerte que igual viene que se va. Yo descanso en la evidencia de castillos de papel, y es que está escrito en la existencia que seguro han de caer, y cuando todo se derrumbe, ahí estaré. ¿Cómo estás? Contanos un poco. Tenemos temas en común, esto de las pérdidas, pero más que hablar de las pérdidas, me gustaría a mí hablar de lo que es la reconstrucción. Tu página se llama Kitsugi. Kintsugi, sí. Kitsugi. Y eso creo que a mí me llamó mucho la atención porque no conozco cultura japonesa, tengo un amigo japonés, y él me habla mucho del valor de las palabras. Y me parece un nombre fantástico porque el Kitsugi es una técnica que tienen los japoneses de unir las piezas de una porcelana rota con el pegamento y un polvo de oro. Y ese polvo de oro nos recuerda muchas cosas, como lo fuerte que somos, como el amor de la persona que se adelantó en el camino, o de lo perdido lo vamos a llamar, que pueden ser muchas cosas. ¿Qué te inspiró a ponerle ese nombre? Contame un poquito. Pues justo eso, fíjate que di con ese concepto en un libro que estaba leyendo y yo ya le había puesto a mi, a mi página un nombre, creo que era mi nombre. Tenía Ujú, 2 semanas de haber arrancado en redes sociales y me encuentro con este concepto y digo yo, no puede ser, es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero transmitir, que la gente, pues mira, no gusta mucho que se diga que se rompe después de un ujú, duelo, pero sí se fracturan muchas cosas, hay un alto en el camino, te sientes roto, aunque no lo ujú, estés, te sientes como si estuvieras roto y bueno, la esperanza que yo trato de transmitir es que estas heridas, estas daños que nos provoquen el sufrimiento no va a ser al final de cuentas más que nos haga más hermosos o más fuertes. Esto es lo que ujú, va a hacer con nosotros el duelo o la pérdida. Al principio no se ve así. Al principio dices, ¿qué hago con esto? No tengo idea y no lo quería y no me gusta. Y conforme vas trabajando avanzando en el camino del duelo, vas viendo que sí hay una luz, que hay un camino para ti diferente, que tú eres diferente y hay que rearmar esas piezas que se despegaron. Y por eso ujú, dije, oye, yo le voy a cambiar el nombre a mi página y lo cambié. Y ujú. es una palabra difícil, no mucha gente la entiende al principio y tengo que decir, y me dicen, pero ¿por qué pusiste así ese nombre? Y cuando lo explico, dicen, ay, pues con razón, es hermoso el concepto. Sí, yo la uno siempre a esa palabra con el Ichigo Ichie, porque sabemos que una de las cosas que más valoramos después de transitar este camino tan difícil del duelo Ujú. es aprender a valorar el momento, un poquito como habla la canción esta que acabamos de escuchar, ¿no? En esta Sí, parte que dice, cuando salgan en bandada quienes hablan sin saber, en el momento, que el momento de mirarnos era ayer.
Y no es una crítica, esto parece, suena fuerte una vez que uno lo lee, cuando salgan en bandada quienes hablan sin saber. Yo creo que el mensaje es que el duelo es único e irrepetible, es una huella digital, escuché alguna Así vez. es, Cada uno lo vive de manera diferente. así es, Y el Ichigo Ichi nos lleva a esta parte que dice que el momento de mirarnos era ayer, porque el regalo que tenemos en lo que aprendemos es valorar cada momento. Y el Ichigo Ichie dice que cada momento es único e irrepetible. así es, Y nace de la costumbre a la hora del té, que cuando llegan no se pueden hablar de temas controversiales, se dejan los teléfonos aparte, se deja todo para poder aprovechar y disfrutar la persona que tenemos enfrente nuestro, porque el mayor regalo que un ser humano nos puede dar es la atención. así es, Así que así es. empezamos a valorar ese momento. Definitivamente, y justo en el duelo, pues eso empiezas a valorar. Ujú, Empiezan los famosos, si hubiera, es que si yo hubiera sabido, y es que si alguien me hubiera dicho, pues nadie te va a decir, ni nunca vas a saber cuándo va a ser el último momento con tu ser querido. Entonces, por eso que dices, ahorita, disfrútalo hoy, lo tienes hoy, disfrútalo hoy, mañana quién sabe. ujú. Cari, te escuché en un programa que creo que hablabas, y volvemos a lo mismo, identificamos duelo con muerte y no necesariamente, sino con pérdida. Ya hablabas de esta situación cuando los hijos ya se mudan de casa, cuando cambian de escuela, y siempre pongo un ejemplo, que mi hijo cambió la voz en 2 días, de escuchar una voz suavecita, de repente creía que había un extraño en la casa y era él que me llamaba, que hablaba con toda la voz gruesa. Eh, Claro. Contame de esto, ¿cómo es este duelo, el ciclo vital? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué nos Híjola. sugerís? Mira, con cada hijo es diferente y hay que saber eso. Hay que saber que cada hijo tiene su carácter y su personalidad y cada uno te va a ir empujando según sus características. Hay que saberlo y hay que empezar a notar que eso va a pasar y que es parte de la vida y que es sano que lo hagan. Ujú, Es, es doloroso porque en ese momento, justo en ese momento, te das cuenta que el niñito ya no es niñito, que ya no te necesita como te necesitaba antes, que ya no eres el centro de su vida y cuando eras, no te dabas cuenta. ujú, Estás cansada, estás agobiada, tienes muchas vueltas, muchos pendientes y crees que eso va a ser eterno. Y ese es lo más doloroso, que cuando volteas, ya pasó. ujú, En eso consiste. En cómo quisiera yo que las mamás jóvenes lo vieran desde antes. Yo no lo vi, yo no lo vi venir. Yo pensaba que esto era para siempre, este cansancio, este trabajo, y de repente te quedas sin nada que hacer, ya empiezan a manejar, entonces se van y a sus pendientes, obviamente con sus amigos, luego con la novia. ¿Y dónde te acomodas tú como papá o mamá? Yo decía y digo siempre que hay que hacerse pues a un lado o una línea para atrás, que sepan que tú estás ahí todavía por si ellos te necesitan. Ya no das tú las órdenes, ya no eres tú el director general, ahora estás de consultor, así lo dije. Eres un consultor al que se le llama solamente si se le necesita. Fíjate qué duro, ujú. es duro. Sí duele, sí te lastima, te da mucha nostalgia, sobre todo por el hecho de que no lo viste venir. Em, Vos recién decías, ahí nos pasa muchas veces que hay personas que parece que conocemos de mucho tiempo, también me pasa esto, este contacto que tenemos, Ujú. y los otros días pasó algo, y vos decís, ¿cómo te vas a acordar si no, no, te juro que me acordé vos y de esto que acabas de decir? Porque cómo lo vamos relacionando. Veía
estaba en un lugar donde se estaba jugando golf, estábamos jugando golf, Ujú. y venía un señor que no conocía, una pareja de un señor como de unos 40 y algo, 50, y un señor que después me enteré que tiene 76. Ajá. Y era papá e hijo. Wow. Entonces nos hace encontrar en un punto, porque esto que estamos hablando, ¿cuál es el punto de encuentro? Hablamos de que los hijos crecen, que se empiezan a ir, empiezan a manejar, y naturalmente vamos a andar en ese target de edad, entre los 40, 50 y por ahí. Ujú, ujú. ¿A qué voy con este señor que estamos jugando al golf? Que de repente se bajó el más joven y puso el tee de salida y ya le dijo cómo pegarle a la pelota que se ve que jugaba. El señor se bajó, le pegó, le levantó todo, se fueron conversando y digo, qué curiosa la vida, ¿no? Porque estábamos hablando de que los hijos pasamos a ser consultores y por otro lado con los papás se da vuelta el giro. Y digo, pensar que a lo mejor ese señor antes le ponía el tee de salida a su hijo, le enseñaba y Sí, ahora el hijo lo cuida al papá para que no se as- doble la espalda y todo ese tipo de cosas. así es. Entonces, es un punto de encuentro de dos duelos. Uno de los hijos que empiezan a crecer y se va el joven y el papá que se empieza a convertir. No digo que se empiezan a cambiar los roles, porque siempre va a ser papá y mamá, pero en Ujú. donde tenemos que empezar a cuidarlos a ellos. Y ahí viene el duelo de aceptar que ya no son tan fuertes como antes. Exacto. ¿Qué Es, piensas de eso? es terrible. Justo el otro día platicando con mi esposo le decía yo, es que estamos ahorita, tú y yo, pues con los hijos, ellos viviendo sus vidas, aunque tres de mis hijos viven aquí en Ujú, este momento, bueno, dos porque mi hija está estudiando fuera y el mayor ya está casado. eh, Esta ida de mi hijo que se fue a vivir fuera, él ya estudiaba fuera y trabajó fuera, pero el hecho de que se case y ya viva en otra casa con otra persona que él eligió, bueno, es que dices, bueno, eso es felicidad, claro, y es una bendición, claro, pero ese pedacito que te queda de ya nunca va a dormir en mi casa, ya nunca tiene su cuarto aquí, ya no es su cuarto, son dolorcitos. Al mismo tiempo, mis papás, mi mamá o la mamá de mi esposo, que están vivas, ya no están tan jóvenes, ya necesitan mucho cuidado, necesitan compañía, acompañamiento, y estás en una edad en la que pues estás todavía de mamá y papá y también estoy de hija que tengo que cuidar y acompañar y querer y disfrutar, porque pues volvemos al, no sabemos cuánto tiempo estén aquí. ujú. Entonces te jalan de los dos lados los duelos diferentes. Uno es un duelo anticipado, si así lo quieres llamar, sin sufrimiento. Siempre digo es, no, no se sufren los duelos anticipados, se hace conciencia de que ya la persona tiene tal edad, pues qué tanto te gusta, no que yo sepa el futuro, pero qué tantos años más estará bien. Ujú, Entonces empieza un duelito de crear conciencia ujú. y acá soltar, ¿verdad? Y el soltar duele y el acompañar, pues también es difícil. Se juntan esas dos ¿Qué, emociones. qué, en algún momento tuve una situación que yo manejo grupos, ¿no? Y, y llegó una persona que no había conocido, todo muy respetable, pero sí dividimos de acuerdo al tipo de duelo. Ujú. Pero tenía una persona que estaba por el duelo, la pérdida física de su hija, Sí, y llegó una señora que plantea el duelo de que su hija se está por casar e ir de la casa. sí. Y fue un contraste muy fuerte que tuve en ese momento. Se habló y siguió todo, no hubo ningún tipo de inconveniente, pero ¿qué reflexión llevas a una persona? Porque me gusta hablar en plural, ¿no? Yo todavía no llego a esa edad, pero somos muchos que llegamos a este ejemplo que vos decías. Yo no había pensado eso que dijiste, ya no duerme en mi casa. Exacto. Es fuerte. Qué Ya no, fuerte. ya no duerme en mi casa, ya le tengo que hablar por teléfono para ver cómo está o cómo está. Así es.
Así. Eh, y los que estamos afuera, que México, Tijuana, donde yo estoy, somos muchos, pero yo siempre pienso en el duelo de mi mamá o de mis amigos cuando yo me vine para acá, por ejemplo, Sí, claro. que es algo similar, ¿no? ¿Qué reflexión te lleva a pensar esto o cómo lo trabajas vos con el tema de tu hijo que decís o tu hija que está afuera? Lo, lo, ¿Cómo lo trabajo yo? Yo veo que es su vida, me alegro por ellos, pero sí siempre te digo, tengo ese como huequito, ese vacío. A mí me gusta mucho la nostalgia. Yo soy Ujú. una persona muy nostálgica y lo veo con una connotación absolutamente positiva, porque hay gente que le da una, ¿estás de acuerdo? Hay gente que le da una Sí. connotación negativa. No, yo no estoy en el pasado. No, no, no. Como decía mi maestra, la nostalgia es poner un pie en el pasado, pero deja tu otro pie en el presente. Es voltear hacia atrás y ver que el tiempo pasó. Y eso me genera ay, como añoranza, pero es una Ujú. añoranza bonita, no es una Sí. añoranza que me deprima, ni que me haga sufrir, ni mucho menos. Es una añoranza de querer volver el tiempo atrás o tener un día y que mis hijos estén todos chiquitos y todos en mi casa, que yo les resuelva toda la vida, todas las cosas como lo haces antes. Y de repente ya no te necesitan. Es que es duro, Gustavo, pero Ujú. es a la vez muy bonito porque los empiezas a ver. Y también decía en ese programa que tú seguramente estás refiriéndote a él, que yo gozo ahora de ver a cuatro adultos en mi casa, bueno, salvo el casado, son adultos y sus conversaciones son de adulto y sus maneras de pensar son de adulto. Y a veces me les quedo viendo y digo yo, no puede ser que este es mi niño o mi niña. Es que no puede ser, sí, sí me impacta mucho. De repente me voy tantito para atrás y llego y escucho sus decisiones, sus caminos. Es un gozo para mí ver que quiero aplicar acá y que me quiero ir allá y que quiero hacer esto y quiero hacer sus proyectos. Me llenan de alegría, pero Ujú. es hermoso las conversaciones en mi casa. Cuando estamos todos juntos, me quedo callada y no sabes que quisiera congelar el tiempo, ponerle pausa y decir, híjola, esto es increíble, ver a una mesa llena de adultos dando sus opiniones, sus personalidades. No, 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 de veras me siento como que digo, wow, esto se siente una bendición. Me lleva a pensar a otra palabra japonesa, hoy es el 10 de este que se occidentalizó mucho y se dio a conocer mucho, que es esto del ikigai, el sentido de vida, ¿no? Sí. Y creo que cuando llegamos a ese punto en donde los hijos crecen y cada uno empieza a tomar su rumbo, su camino, y más siendo jóvenes como papás, hay que redescubrir, revalorar el ikigai, que es el sentido de vida. Cuando hablamos del sentido de vida, si agarramos un libro de los tantos que hay hoy, hablamos de que la profesión más la vocación, más todo esto. Ujú. Y este amigo mío japonés me dijo, Gustavo, si vas a Okinawa, él es de Okinawa, y eso lo hablas con un japonés, no te va a entender nada nadie. El Ah, no. ikigai, el ikigai es el impulso vital que nos levanta cada mañana, que es lo que te impulsa a encontrar el camino de cada uno. Y, y pienso eso, ¿no? Porque siempre estamos, como esto del amor al servicio de la gente, de los hijos, de todo. Pero creo que Ujú. a veces nos lleva a centrarnos en un poco en nosotros mismos para encontrar ese ikigai, ese centro, y Ujú. renacer desde nosotros nuevamente. Saber Así es. que nos invita a pensar eso, creo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. De hecho, yo llego un punto en este proceso que te digo que me tocó vivir, en el que dije, ya no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer?
Y me metí a estudiar, tenía 20 años, Gustavo, de no tomar un libro para estudiar. Y me metí a un diplomado y ahí yo di con la tanatología, fíjate. Ujú. Por primera vez, qué curioso, así me llevó el camino de la vida, sin tener el menor interés en el tema, me llamó la atención. Yo creo que se relaciona con mi forma de ser nostálgica. No tengo idea cómo fui a dar en ese diplomado y de ahí seguí y no he parado. No he parado por aquí y me pasé años, años, Gustavo, decía, y mi esposo me preguntaba, pero es que tú eres muy buena para muchas cosas y yo decía, no sé para qué, es que no sé qué quiero, no sé qué hago bien. Bueno, cuando encontré ese camino, de veras dije, ay, por fin yo sentía que nunca iba a ser algo que me apasionara tanto como lo que hago hoy. Pero ¿sabes qué? Que tuve que tener mi propio duelo para decidir, ahora sí, esto es lo que voy a hacer. Entonces volvemos a las heridas, al propósito, o sea, todo, te fijas cómo todo se relaciona. El tesoro escondido en el duelo. Así es, así es. Y justo te iba a preguntar si uno agarra una línea del tiempo, como los proyectos de una empresa, Sí. cuando encontraste la tanatología, ¿en qué etapa de tu vida estabas? Que por qué ahí llega el despertar de esta vocación o es vocación puntualmente, ¿no? Esta Ujú. pasión que después se transforma. Porque también si uno empieza a ver si se va coincidiendo, y vos lo acabas de comentar, ¿no? Estás viviendo el duelo, encontrás la tanatología, te encontrás la nostalgia y creo que de ahí surge eh, esto del servicio, ¿no? Creo que me decía el otro día un amigo mío que quiero mucho, Gerardo, seguramente a ver esto, le mando un abrazo, y Gerardo me Ujú. decía, si yo puedo evitar que otro papá le puedo alivianar el camino sabiendo que el duelo de cada uno es diferente, lo voy a hacer, he aprendido eso. Y Wow. aprendemos, por otro lado, aprendemos a que no está mal llorar, aprendemos que no está mal verse vulnerable y Ujú. tantas cosas, ¿no? Que vamos teniendo. Así es. Cari, te vi también dando casualmente en la misma fecha te iba a escribir, me tocó dar a mí una charla también aquí en la iglesia, Ujú. más allá de que no es para catequizar muchas veces, y mi religión es católica, la tuya entiendo que también, Sí. eh, y esto tiene un punto muy especial. Ese día yo hablaba de cómo es el duelo, que muchas veces lo que nos salva es la espiritualidad, es lo que tenemos a mano. A veces uno, y tengo el gran regalo de mucha gente que por ahí me decía que no creía en nada y de repente empieza a creer y a participar de la espiritualidad con todo esto, ¿no? Yo decía, Ujú. en esto es algo tan, para quienes somos católicos, lo pongo como ejemplo, no más porque es un tema que cada religión tiene su amor y su sustento. Ujú. Eh, Eso digo, el duelo cuando nos sentimos solos es como Jesús con los discípulos de Maús. Se aparece que no lo reconoces, te escucha, Ujú. te acompaña en el camino, te habla, vos ni sabes quién es, Ajá. pero sabes que no estás solo y el mensaje es desde la espiritualidad saber que no estamos solos. ¿Qué tan Ajá. importante es la espiritualidad en este proceso y, y qué nos puedes comentar al respecto? Yo, sinceramente, abiertamente te lo digo, creo que cuando viene un duelo, como no hay nada que tú puedas entender, como todo es caos, el mundo se cae. Creo que no hay nada más fuerte que nos pueda sostener que el creer que nos vamos a encontrar con esa persona cuando tú te mueras. Ujú. O sea, creo que no hay más, o sea, tienes que soltar, Gustavo, tienes que soltar y decir, pues sucedió, pasó, así es la vida, es ley de vida, pero él está en un mejor lugar y yo me voy a reencontrar con él cuando yo me muera. ¿Crees en las señales? ¿Crees en las mariposas? ¿Crees
Fíjate que creo en los colibríes. Ujú, Los colibríes a mí se me aparecen en mi casa y siempre digo, ahí anda mi papá saludando. Pero no creas que ando buscando colibríes y no. Respeto mucho la gente que cree en las plumas y en las mariposas y en todos esos símbolos. No vivo buscando colibríes, pero cuando veo uno, no puedo evitar el hecho de que digo, ahí está mi papá que viene a saludarme. ujú. Pero es así Sí. nada más una alegría que te da, que te dura un segundo. Sí, aquí hay un límite muchas veces. Cuando hablamos de espiritualidad también coincido con vos, ¿no? Que nunca hice un reel, lo tendría que buscar en la memoria del teléfono, pero yo estoy aquí en un lugar, les cuento que acá tengo una ventana, estamos en un alto, ¿no? Al lado de un parque. Ujú. Y, y hubo un momento que se arrimaba mucho una mariposa grande amarilla con negro, cosa que yo en México no había visto hacía mucho tiempo. Bueno, no había visto nunca, la verdad. Las había Ajá, visto en mi infancia en Argentina. sí. Y fueron como 2 días que aparecía la mariposa acá en el segundo piso y un día bajo y cuando salgo tenemos una parte con vidrio para afuera, en el patio, y estaba la mariposa contra el vidrio y en una planta y no se iba. Entonces yo me acerco y le pregunto, ¿quién sos? Y lo tengo filmado. Eso es la parte. Ya a esta edad yo no digo para que me crean o no me crean, nada más les cuento. Sí, Y claro. se vino la mariposa y yo creo que percibió mi susto, pero cuando le dije, ¿quién sos? ¿Qué andas haciendo? Y empezó a volar alrededor mío. Y yo me hice un paso para atrás, y eso se fue a otra planta y se fue, y no volvió a aparecer. Entonces siempre digo, como me supo decir un sacerdote amigo mío, el padre Carlos, que es otro de mis duelos, dijo, no importa lo que la gente crea de lo que ves, importa lo que vos sentís. Y en ese Ujú, momento pensé en una persona, una tía mía que falleció hace muchos años, y ujú. digo, bueno, a ver qué me recuerda del amor que me dejó ella conmigo. Y con esto Así, quiero, y aterrizo con algo, cuando dijiste la palabra símbolo, ¿no? Qué importante, sí. porque el símbolo nos sirve para unir el significado que le estamos dando con el Ujú, significante de lo que es la persona que estamos recordando. ujú. Y aquí cuando decías vos, dijiste algo muy importante, no es que nos plantamos en eso, creemos de nosotros mismos que hay una conexión y que aparece un colibrí y decimos anda mi papá o anda tal persona. Sí. Pero también hay una parte cognitiva en esto, en todo esto, que hay que tener mucho respeto porque también podemos creer en lo espiritual, pero materialmente necesitamos abrazar, necesitamos dar un beso, necesitamos sentir el perfume, necesitamos escuchar, Ujú. necesitamos a la persona. Y eso también se vale, es Claro, muy válido, ¿no? claro, totalmente. Eh, Cari, contame de la música. Ay, la música, pues la música me viene el gusto por mi papá, ¿qué crees? Ujú, Mi papá era una persona extremadamente musical, él tocaba la guitarra, componía y cantaba. Entonces, él nos metió a clases de canto. Yo tengo 5 hermanas, yo soy la sexta, ujú. puras So- mujeres. Sos la más chica. Sí, soy la más chica y nos metió a clases de canto y nos llevaba y cantábamos las 6. Yo todavía no sabía ni leer y ya cantaba, imagínate. Entonces cantábamos, nos desarrolló el oído. Tengo un oído muy fino y mis hermanas también. Y eso se lo agradeceré hasta el día que yo me muera, porque yo puedo oír una música y donde salga un desafino, haz de cuenta que me clavaron algo aquí en el oído. Tengo un oído muy educado. Canté durante un tiempo, ya no canto. Yo creo que a mi papá se le pasó un poquito la mano y que nos quería que cantáramos todo el tiempo y ya sabes que cuando impones así las cosas, ya, Ujú. no quiero. Y dejamos de cantar, pero el gusto por la música viene de él. Este, absolutamente, tocaba la guitarra de una forma hermosa, tenía un carácter hermoso, él era alegre, bromista. Cuando mi papá murió,
fue una gran pérdida, o sea, ha sido una gran pérdida para mí, la pérdida más importante que yo he tenido. Me sigue doliendo y van 4 años y medio, fíjate, 4 años y medio. Me va a doler siempre. Ujú, Yo lo entiendo perfectamente. Mi vida sigue, pero su ausencia es muy grande. Era una persona que llenaba muchas cosas, abarcaba muchas cosas, pues ¿cómo no lo vas a extrañar? Es imposible. ujú. Y te Entonces de ahí conecta me, la música. sí, absolutamente. Me subo al carro y pongo música triste, como el otro día subí un post, no sé si lo escuchaste, era un dato de una mujer que escribe, Susan Cain, tiene un libro de los introvertidos Ujú, y dice un dato que a mí me llamó mucho la atención porque me identifiqué absolutamente, que la gente escucha las canciones tristes 800 veces más que las canciones alegres. Y dije yo, ¿por qué? Yo sí, pero no sabía que tanta gente. Yo quiero oír música y mi música es casi siempre así como de esa música que te pone chinita, música clásica, música de películas, pero siempre, siempre como triste, nostálgica. Y haz de cuenta que ahí me conecto con mi papá. forma parte también de una parte, de un segmento, lo vamos a llamar, en este proceso de terapia. Nosotros hemos hecho algún ejercicio algunas veces porque en realidad es como que baja algunas máscaras, ¿no? En todo esto. Baja esa máscara, no, está mal dicho máscara, baja una defensa. Ajá, Porque de repente escuchas una canción triste y el que está duro y que no se suelta y que te afloja en cierta claro, medida. Y en claro. cierta forma es como esta canción La Cura que te comentaba la otra vez, en donde el amor no se cura con dolor. Eh, y creo que nos tenemos que animar a veces a soltar ese dolor que sale por medio de las lágrimas, de la nostalgia, y más Ujú. más en un momento en donde hay felicidad por todos lados, ¿no? Porque agarras el Instagram, agarras las redes sociales y todo es buena onda, Todo parece. es perfecto. Ujú, Sí, sí, definitivamente. Y dices, bueno, seré yo la rara, seré yo la diferente. Pues ujú, no, no, eso no. Yo tengo muy claro que el Instagram no es lo que es en realidad. Sin ujú, embargo, le agradezco al Instagram todas las personas tan lindas y toda la información buena y positiva que de ahí puedes obtener. ujú. Y ahí estás incluido. Gracias, igualmente, Cari. Otra pregunta. Cuando sos terapeuta, como es tu caso, y atendés personas, Ujú. muchas veces se presentan historias que son para uno, y que te impactan y decís, wow, vino esta Claro. persona que la contenés, pero en realidad te vino a enseñar algo. ¿Tenés Sí, alguna claro. historia o algo que te haya movilizado que nos puedas compartir? Mm, híjola, a mí me llega cada historia, cada caso que recibo aquí, es muy impactante. Me enseñan, tuve una viuda, por ejemplo, que Ujú, se le murió el marido, muerte súbita, un infartazo, y se le murió. Y ella llegó conmigo, qué bárbara, destruida, con 2 hijos adolescentes. Y gracias a Dios se dejó, porque hay mucha gente que no cree en las terapias tanatológicas, Gustavo. ujú, Es una tristeza. Creen que con 2, 3 cositas que oigan, ya, ya están listos. Esta mujer tuvo muchas sesiones conmigo, unas 12 sesiones. Nunca tengo tratamientos tan largos, por lo mismo que te decía, venía ella y luego venían los hijos y luego venía ella y otra vez me traía los hijos y tuvimos nuestras sesiones a lo largo de un tiempo. Y si tú la vieras ahorita, es que para mí es impresionante, porque yo siempre decía, fíjate, desde que empecé a estudiar tanatología, yo decía, pues toda la teoría es muy hermosa, pero el día que a mí se me muera alguien, a mí se me va a olvidar todo.
No, seguro, sí, sí Sí, se pasa. me va a Sí. olvidar todo. Y así pasó, así pasó. Entonces yo veo a esta mujer y digo yo, wow, con su fortaleza, su resiliencia, sus valores, sacar a los hijos adelante cuando no tienes ganas ni de pararte de la cama, es tremendo. El ejemplo de ella me ha marcado. Se hizo una relación muy bonita entre nosotros. Nos mandamos Instagrams y todo. Y de repente que siente que se le carga el vasito, me habla y vuelve a venir. Una sesioncita, se descarga, llora y se va otra vez feliz, pero es una mujer muy fuerte que admiro mucho. Sí, yo creo que nos tenemos que animar a hablar. Yo pedí ahora una canción en Operación Triunfo, no recuerdo un programa de España, ese que cantan en vivo, ¿no? ¿Ah? Y llega una niña como de unos 14 años y canta una canción al papá que ya no está en este plano, digamos. Ujú. Falleció su papá. Y, y cuando a ella le preguntan, se conmueve mucho y dice, creo, con esa edad que tiene, que deberíamos aprender más y permitirnos más a hablar de la depresión, de la salud mental, de la tristeza, o sea, porque ya está bárbaro que pum para arriba todo, pero esto no es ser deprimente ni ser negativo. O sea, hay una frase que aprendí mucho que es, todos tenemos la capacidad de crear y de sanar, pero ¿desde dónde vamos a crear y sanar de nuevo? ¿Desde el dolor, desde la herida o desde el amor propio? Entonces es necesario sanar la herida de todos los dolores, las heridas de la infancia, los duelos no trabajados y todo para poder tener amor propio, ¿no? En todo esto, para poder dar. Sí, Y te totalmente. comparto algo que siempre, que yo lo digo, me quedé sorprendido. Está la mamá de una amiga también que enviudó hace un tiempo estando de vacaciones en Colombia. Ujú. Y, y la señora no podía hablar, empezaba a hablar de su marido y se quebraba y era natural esto, es un dolor natural y muy válido, ¿no? Y pasaron 2 años, lo trabajó mucho, sé que con grupos, con terapia, y, y estábamos en una comida y empezamos a hablar de los perfumes. Entonces hablamos de un perfume Valentino que es muy rico. Ujú. Y ella dice, yo me acuerdo cuando fuimos a Colombia, el hecho traumático, cuando fuimos a tal lugar. Y si justo el gordo, ya no era el nombre, era el gordo. Yo Ujú. digo, a ver a dónde va esto. Y dice, y fui y le compré el perfume, me costó como $150. Ahí lo tengo, es lo único que no he dado. Dice, lo tengo en el baño. Y dice, no va que me gasto los $150, se lo regalo. Y al otro día el hombre se me murió y nos reímos y quedamos y no se está criticando ni se está hablando mal. Digo, realmente es un proceso sanador o podemos decir es mágico porque el dolor se transforma en el proceso del duelo. No se Ujú. va. Y Así si es. se transforma, tenemos que tener la claridad de no sentirnos desleales porque se transforma. Así es. Eso Así es lo es. fundamental porque el centro de todo esto, como el Kitsui de Kari, es que nuestra vida le tenemos que dar un sentido en base a la memoria de nuestro ser querido, en tal caso, y de todos los seres queridos, y de todo lo perdido, mejor dicho. Así es. Porque siempre decimos en los divorcios o en las separaciones, llegamos a un punto que, viste, cuando se critica a las parejas anteriores, yo creo que todos somos resultado y hemos aprendido para estar con quien estamos, o Ujú. para Ujú. encontrar. Todo le tenemos que encontrar en conciencia, ¿cómo podemos decir? En conciencia darle valor a lo... El No me gusta significado. la palabra sufrido, me explico eso es lo que pasa. A Ah, a todo lo lo... vivido, sí, a a lo lo difícil. sufrido. Ujú. Este, Definitivamente. Cari, contame qué te gustaría especializarte más y yo quisiera que organices un congreso de tanatología ahí en Ay, Monterrey. me encantaría, siempre me lo dices y algún día lo voy a hacer. Pero sabes que también me gustaría hacer grupos, fíjate. Ahorita que dices Ujú. que tú llevas grupos, luego te voy a pedir consejos porque me encantaría llevar grupos, porque llega un punto en el que ya terminaron tus sesiones, con el caso de esta mujer que te digo, la viuda, terminan sus sesiones, pero pues como también cambia
su rol social al momento de ya no tener pareja, de sentirse sola. La animé a que se metiera a un grupo de viudas a la Ujú, iglesia y fue y no le gustó porque dijo que había, creo que era de viudas y divorciadas, una cosa así, dijo, no me gustó, no me hallé, había puras viejitas, gente muy mayor, no. Entonces, siempre he tenido la idea de hacer grupos. ujú. Por ejemplo, un grupo muy bueno sería un grupo de viudas, de mujeres viudas, no sé si delimitarlo por edades o hay muchas niñitas, digo niñitas me refiero a adolescentes de 20 años, 18, 20 años, ya no son tan adolescentes, ¿verdad? Que cortan con el novio y se les viene el mundo encima. Mm, He tenido muchos casos de ese tipo. Se les viene el mundo encima y ya no ven un mañana. Es ujú. increíble. Y tú viéndolo desde acá dices, pues obviamente no voy a juzgar, es una pérdida, para ellos es una pérdida, pero hay un camino, o sea, hay un camino, como dicen de los males, el menor, hay un camino, hay que trabajar con esas personas, reforzarlas, motivarlas. Me gustaría hacer grupos y trabajar con grupos de trabajo. Sí, es muy lindo, es muy... Siempre, a veces me han preguntado cómo hago para trabajar con tanto dolor. Ujú, Y yo digo, ¿sabes qué es más lo que me dan de lo que yo doy? así es. Porque se genera una relación y un amor tan puro y sin defensa adelante, que es como cuando termina, yo siempre digo, dense un abrazo de al menos 6 segundos fuerte para que Sí, sientan que no están solos, para sí. saber que entendemos todo esto. Ujú, Y digamos, eso es a mí el regalo que me ha dado. Y coincido con vos lo que decís. Yo como hombre muchas veces también se presentan, eh, yo digo, chicas, mujeres, viudas. Y por ujú, ahí sí hay un límite, por simplemente porque hay temas que trata una mujer y no un hombre. así es. Eh, pero creo que todos nos tenemos que dar el derecho de sentir el amor. Yo siempre digo esto. Y una persona que enviudó no sé cómo ser ese dolor, siempre lo tenemos que, o sea, pero Ujú, trato de empatizar lo más que puedo, ¿no? así es. Pero no es que si tenés otra pareja, es que te estás olvidando de tu pareja, porque la reubicamos en el lugar que corresponde. Fue tu marido o formó una parte tan importante, pero también nos forma parte de quiénes somos para seguir adelante. Voy a Ujú, cerrar con una historia que ujú, muchos me conocen, la han escuchado. Yo hace muchos años estaba en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, en el sur. ujú. Y tenía ahí un gran amigo que hoy vive en Tampa, y nos encontramos ahí, estamos hablando en la Patagonia Argentina. Y tenía una amiga, él, que medio como que estaba enamorada de él, una chica de 23 años. Escuchaste esta conversación que tuvimos, estaba enamorada de mi amigo. Pero Sí. él no tenían nada que ver. Entonces un día me lleva a un mirador para mostrar cómo era el lugar, muy bonito, y se veían pingüinos, el mar, todo. Y ella me hace la pregunta y me dice, ¿pensaste que estará haciendo el amor de tu vida? Y nosotros acostumbrados a que quién es el amor de mi vida, como las películas, las Sí, canciones tristes, sí, digo, sí. ¿cómo? No, 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 no te pregunto quién es, te pregunto qué estará haciendo. O sea, no se cerraba en que estaba cerca. ¿Por qué Ujú, decís eso? Le digo. Dice, yo pienso y espero que se esté cuidando, no sé si estará estudiando, a lo mejor ya está casado, o a lo mejor está triste, o a lo mejor lo corrieron de la casa, a lo mejor esto, y empezó a plantear todos los escenarios. ujú. Yo espero que todo lo que viva lo prepare para cuando se encuentre conmigo. Ay, qué padre, qué bonito. Entonces, ese es el punto. Todo lo que vamos viviendo día con día, cosas lindas, cosas difíciles, todo, que nos prepare para el día que estamos viviendo. Y no significa que vamos a ser desleales o infieles o algo con algo muy significativo de nuestra vida que fuera, como puede ser una esposa, un esposo o alguien con quien he estado. Ajá, ajá, Entonces, yo creo que nos definitivo. tenemos que animar a vivir hasta el último instante. Así es, totalmente. Hay que honrar la vida de la gente que se fue antes que tú. ¿Mm? ¿Cómo honras una vida?
cuando no puedes ni caminar de la tristeza o no quieres ni salir, pues al principio sí, pero hay que trabajar los duelos, Ujú, insisto mucho, hay que trabajar los duelos, vivir el duelo para poder soltar ese dolor y darle la bienvenida a esa transformación, a ese crecimiento tan importante que te va a traer el duelo. ujú. Así es, el tesoro escondido en el duelo. Así es. Cari, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Mira, estoy en Instagram y estoy en TikTok como @kintsugi, te lo voy a escribir, Sí, lo voy a poner acá, acá lo Ajá, vemos. Kintsugi Tanatología. Ok. Así Y es- estoy en estas dos redes. Próximamente espero también abrir un podcast. Tengo muchos sueños, Gustavo, tengo muchos sueños y malo cuando no los tenga. Así es. Dicen que el ¿Verdad? secreto de la vida está en nunca dejar de aprender, así que está buenísimo. Con eso nos Así es, impulsa. Nos así vamos es. a ir con otra canción que se llama Los que marchan mi querido Arco y Ujú. espero que la disfruten. Y Cari, te mando un abrazo grande. Estamos en Igualmente. contacto y me comunico. Muchas Muchas gracias, gracias. Gustavo. Gusto en platicar contigo. Podría seguir horas. Gracias, Cari, igualmente. Yo que no busco veletas que girar, yo que siempre di por hecho y que me creí mortal, yo que he sentido el vacío que dejaron al marchar, yo que no tenía prevista esta cura de humildad. Hoy cuesta ser valiente si no hay contra qué luchar. Hoy me duelen todos esos que se van en soledad. Yo que vivo en mi burbuja de cristal, yo que tengo la certeza y me vuelvo a equivocar. Yo que estaba preparado para salir a ganar. Yo que siempre tengo prisa y que no aprendí a frenar. Hoy cuesta ser valiente si no hay contra qué luchar. Hoy me duelen todos esos que se van en soledad. Yo que nunca había parado, hoy no paro de pensar en los que marchan sin poderlos abrazar. Y lo canto para que salga esta pena, y me apena que no lo pueda cambiar. Y navego por la vana indiferencia hasta que pliego las velas y vuelvo a la realidad, donde el tiempo, la distancia que nos queda para encontrarnos y que eso valga más que la ciega del momento de consuelo, que la lluvia que no cesa de contar. Yo que no busco veletas que girar, yo que siempre di por hecho y que me creí inmortal. Yo que nunca había parado, hoy no paro de pensar en todos esos que se van en soledad, los que marchan sin poderlos abrazar.